Listo. Muy bien. Bueno, ¿alguien me puede decir, por favor, así una simple diferencia entre sucesión testamentaria y sucesión legítima? Abren su micrófono si alguien sabe me puede decir. La legítima es cuando no dejamos un testamento y que heredamos porque tenemos derecho a ello. Y la pues es cuando sí se deja un testamento y se puede heredar a cualquier persona. Es correcto, es donde se ¿Estoy bien? manifiesta. Sí, está perfecto, está perfecto. Es donde se manifiesta la voluntad del testador a través del escrito, diciendo a quién va a disponer sus bienes. Es el tema que vamos a ver hoy. Déjenme les comparto la presentación que tengo por aquí. A ver, déjenme ver si me deja. Muy bien. Sigue llegando gente. Vamos a ver. Muy bien. Es el capítulo 3, sucesión testamentaria. Estamos todos de acuerdo que estamos ya con un segundo libro, ¿verdad? Ya no es el mismo libro desde el principio, ¿verdad? Espero que estemos todos con bien. Una alumna me dijo, ¿de qué libro me está hablando? Es que no encuentro los capítulos, no encuentro las páginas, no encuentro nada de lo que usted dice, no corresponde al libro. Le digo, ¿cuál libro estás viendo? El libro, el que usted nos puso aquí, el celestito, esto. Le dije, discúlpeme, le digo, pero es que ese ya lo cambiamos. Después del parcial, iniciamos con otro libro. Pues, ¿cuál libro? Pues ahí está. Ya la ayudé y ya pudo abrir su libro. Pero pues ya llevamos 4 temas, no me acuerdo cuántos, 3 temas con el nuevo libro. Hay que estar muy al pendiente, hay que checar los libros, porque por eso yo siempre les digo, ver el libro y ver la presentación, ver el libro y ver la presentación. Habrá cosas que ustedes, por su experiencia propia, al ver el libro, verán cosas que no están aquí en la presentación. Yo no puedo poner todo, pongo lo más importante, pero si a ustedes les interesa algo, en el libro está. Entonces, algo de su interés particular, por eso es importante que consulten el libro. Esa alumna, pues bueno, que me di cuenta que no había visto para nada el libro, ¿verdad? No sé, no quise preguntar cómo hizo las tareas o cómo le hizo, pero bueno, pues hay mucha información de esto, en internet hay un montón de información, pero es importante ver el libro, a la par de lo que estamos viendo. Muy bien, vamos a comenzar. A ver, creo que hay otra persona aquí pidiéndome entrar. Sí, bueno, no una, varios, 4. Listo. Dice testamento, sucesión testamentaria. Vamos a hablar de lo que es un testamento. Testar es certificar, manifestar voluntad, ser muy preciso a la hora de manifestar algo. Ese es testar. ¿Sí? El concepto de testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, básicamente. ¿Sí? Entonces vamos a definir cada uno de los conceptos que marca el significado de testamento. Dice que es un acto jurídico,
¿sí? ¿Por qué es un acto jurídico? Porque es una manifestación de la voluntad, es algo que yo deseo hacer, ¿sí? Estoy consciente de que voy a crear consecuencias de derecho, ¿sí? Es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una persona. No puedes ir a hacer el testamento con otra persona y que entre todos lo estén formando el testamento ahí entre el notario. Imagínense un grupo de 5 o 6 personas y el testamento, ponlo así, ponlo así. No, no se puede hacer así, ¿sí? Por ser de existencia, bueno, pero donde es unilateral, por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. Es personalísimo, significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador, sin que pueda admitirse ninguna clase de representación. Es decir, yo no puedo mandar a mi esposa a hacer mi testamento, o no puedo mandar a mi hijo a hacer mi testamento, lo tengo que hacer yo, ¿sí? Y siempre y cuando sea mayor de edad y que esté en pleno uso y goce de mis facultades mentales, ¿sí? Es revocable, el testamento es revocable, lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer un testamento ahorita, perdón, voy a bajar el volumen a esto. Puedo hacer un testamento ahorita y porque tengo pues, mi casita, ¿no? Tengo mi casa, mi carro y voy a hacer mi testamento. Pero gracias a Dios después me empieza a ir bien y bien, y empiezo a tener más bienes y bienes por todos lados, obligaciones, acciones, etcétera. Y resulta que ya no vivo en Monterrey, ahora vivo en Saltillo. No, pues ahora voy a hacer un testamento nuevo en Saltillo. En automático, al hacer un testamento nuevo, el anterior se revoca, pierde validez, ¿sí? El último testamento es el que es válido, ¿sí? El más nuevo. ¿Y qué pasa? Acuérdense que hay un organismo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo de tarea, bueno, el Archivo General de Notarías, ahí se guardan los testamentos, y al momento de que sucede, el momento en el cual quieren leer el testamento o quieren ver si hay un testamento, hay una búsqueda nacional de testamentos. Entonces dice, el señor tiene dos, pero ¿cuál es el último que hizo? No, pues es entonces se invalida y nos quedamos con el último, ¿sí? Se revoca el anterior y nos quedamos con el más nuevo. Dice, es libre para el testamento, será eficaz, para que el testamento sea eficaz requiere el otorgamiento libre del testador, que no se vea a simple vista que está obligado, que está mal influenciado, básicamente, ¿no? Que se va a la libertad donde quiere transmitir su voluntad. Es realizado por persona capaz. Podemos ver el artículo 1305 del Código Civil del Distrito Federal, que básicamente habla que esté en pleno uso y goce de sus facultades mentales y que sea mayor de edad. Todas las personas son capaces de otorgar testamento. Es solemne y se debe otorgar de acuerdo a la ley, ¿sí? Con lo que marca la ley, de acuerdo al marco de la ley, pues para que al final sea válido y que no haya problemas después. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Ah, caray, tengo mucha gente aquí esperando. A ver, Juan Vázquez, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, Vic. Buenas noches. En el caso de una casa de Infonavit que se adquirió por crédito, obviamente matrimonio, para usar las dos personas y que para realizar un testamento, ya que los dos son propietarios. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Pero no escuché. Sí, si los dos son propietarios, ahí cómo se realiza el testamento. ¿Únicamente va uno o van separados? ¿Cómo es? Solamente va uno, puede ir uno o pueden ir los dos. Cuando están casados, van los dos y se hacen dos testamentos. En caso de que muera yo primero, mi 50% pasa
a mi esposa, ¿sí? En caso que muera ella primero, el 50% que le corresponde a ella pasa a mí, ¿sí? Y si morimos los dos, pues toda esa propiedad pasa pues a los hijos o a lo que ellos designen. Así es como se maneja. Muchas gracias. Al contrario, continuamos. Capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305 del Código Civil del Distrito Federal, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Entonces, los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos, cuáles son incapaces, no pueden hacer un testamento estas personas. Los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio, que están enfermos de la cabeza, no gozan de sus facultades mentales, básicamente. Fuera de ahí, todo el mundo puede hacer un testamento. ¿Sí? Tipos de testamento. Los conocidos como ordinarios son el hológrafo, el público abierto, público cerrado y público simplificado. Los testamentos extraordinarios especiales son el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. ¿No te explicamos cada uno? Testamento hológrafo es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. Este testamento ya casi no se utiliza, salvo en las regiones así muy lejanas en donde no hay una notaría cercana. Lo utilizan, pero forzosamente hay que llevarlo, lo puedes hacer de puño y letra y luego llevarlo con un notario, si no es probable que no sea válido, ¿sí? Por la facilidad de falsificarlo. Testamento público abierto, ese es el más utilizado, ese es el que se utiliza más, es el más común, es el más fácil, es el que no defines los bienes que tienes, sino todos los bienes que estén a mi nombre al momento de mi muerte van a ser para mi esposa o van a ser para mi hijo, para el vecino, para la novia, para el que él quiera, ¿no? Testamento público abierto es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público, o sea, un notario público. Esos testamentos que ponen de promoción en el municipio en los meses, creo, de octubre, son públicos abiertos, son testamentos públicos abiertos, porque es el más común y es el más fácil, ¿sí? Testamento público cerrado se otorga ante notario en instrumento público de escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Este testamento, a ver, tengo aquí una pregunta. A ver, Elisa Zaragoza, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, nada más para preguntarle si en el testamento público abierto la persona que está haciéndolo puede poner condiciones en ese testamento o es nada más como que todos los bienes a mi nombre pasan a tal persona. Sí. O ahí se pueden poner. Sí se pueden poner condiciones en ese tipo de testamento. Lo más fácil es todos los bienes a mi nombre al momento de mi muerte, pues van a pasar a tal persona, pero puedes definir los bienes y puedes poner condiciones. Como les comentaba en otras clases, será para mi hijo siempre y cuando termine la carrera, o siempre y cuando se haya casado, o siempre y cuando se haya divorciado, o siempre, etcétera, ¿no? Eso que son las cosas más comunes. O la casa pasa a mi hijo, pero su mamá tiene el usufructo vitalicio de la propiedad, y no la pueden sacar de ahí hasta que la señora
termine su vida, ¿no? Les comentaba yo de un caso, creo la clase pasada, en donde unos conocidos, es un matrimonio, sus dos hijos tienen un hijo hombre y una hija mujer, no, dos hombres y una mujer, ya grandes de mi edad. A los hijos hombres tenían esa costumbre, les dieron casa y carro y camionetas y todo, al momento de casarse, ellos, a la mujer no, porque le dijeron, no, pues es que tú te tienes que casar con alguien que le den todo, pero no fue así, ella se casó y pues batalló y todo, pero empezó a trabajar y le empezó a ir muy bien. Entonces, muere la mamá de estos hijos que les comento, pero en el testamento dijo, la casa, donde viven sus padres, es de ella. Dice, toda la casa es para ella. A mis hijos no les dejo nada. No les dejo nada porque pues a ellos se les dio mucho en vida, ¿no? Solamente que se van a vivir a esa casa, la van a arreglar a su gusto, pero ahí vive el papá. Y ahí va a estar el papá hasta el momento de su muerte. Si quieren vender la casa, hagan lo que quieran, pero siempre y cuando el señor ya haya terminado su vida. Entonces tenía esa condición, el testamento. A ver, Sergio, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una pregunta. Antes escuchaba yo la palabra hijuelas, en donde el dueño de la propiedad determinaba sus propiedades, cómo repartirlas ante los hijos. Y hacían algún tipo de manifestación ante un notario. ¿Todavía continúa eso válido? Sí, y lo que pasa es que ahora le llaman partes alícuotas, ¿sí? Le dejaba a los hijos, Escuché bien. ¿Perdón? Partes alícuotas. Es que lo escucho entrecortado, Sergio. No sé si soy yo. A ver, no sé. Ya lo escucho. Bueno, si soy yo como quiera, pero si gusta explicar. Sí, son partes alícuotas y son básicamente, para no decir, te heredo el 50%, el 30%, el 10%, entonces ahora se dice partes alícuotas, están divididos en partes alícuotas y son 2/3 partes, una tercera parte, o el 50% de una propiedad, o el 30%, o todos tienen el 30, y el otro tiene el 40. Esa es mi parte alícuota, eso es lo que le llaman. Correcto. Y entonces ante un notario es válido. Sí. Sí, ante un notario es válido. Tú puedes decir, a mis hijos, al mayor le heredo el 50% de los bienes, al menor le heredo un 25%, al otro le heredo un 10%, y así tú lo puedes decir como tú quieras. Y se hace ante notario y ahí se queda establecido. Ahí se queda establecido, así es. Es que en algún caso un familiar, una propiedad muy grande, dividieron la propiedad del cuarto tal, para allá del patio y atrás donde está, o sea, era una propiedad muy grande y la dividieron entre los hijos que aún vivían. Así es. Y eso ya queda establecido de por vida, ya no se puede objetar. No. Si es la voluntad del testador y está en el testamento, es como si fuera ley. No se puede objetar, así es. Si entre los herederos, una vez que se les haya transmitido la propiedad, y si entre ellos quieren cambiar, ya es cosa de ellos, ¿sí? Pero el testamento se tiene que cumplir cabal lo que dice. Y en este caso no se considera como subdivisiones de propiedad, licenciado. Sí. Es que lo que se hace es,
se hace una división de la propiedad, ¿sí? Y se determinan en porcentajes, ¿sí? Yo tengo el 30% de la propiedad, yo tengo el 40% de la propiedad, el 30, el 40, el 20, etcétera, de tal forma que suman el 100%. Esa es una. Y la otra es, yo no puedo decir, yo le dejo la parte del patio, yo le dejo la parte de la casa de enfrente. No se puede. Tienen que primero subdividir la propiedad, darles un número catastral independiente de la propiedad, y así es como se puede heredar. O sea, es en porcentaje, no se puede subdividir. Correcto. Gracias, maestro. Al contrario. Muy bien. Decíamos que el testamento público abierto es el más común, es el que más se utiliza. Bueno, ya vimos el testamento público cerrado, que es mi puño y letra con el notario presente. Yo lo redacto y ante el notario lo hago y tiene validez oficial, porque está ante el notario. Testamento público simplificado. Este tipo de testamento consiste en que puede no haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo se puede referir a ciertos bienes, como solo los inmuebles que serán destinados a vivienda. Testamento privado. Con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Este testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeto a una condición resolutoria legal. O sea, se puede hacer así como lo dice el texto, pero todavía tiene que someterse a una validez de un juez civil para determinar su valor. Testamento hecho en país extranjero. Este testamento sí se realiza bajo 2 situaciones. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas especiales de acuerdo al artículo 1594, 1598, 891 y 892. Inciso B, hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras. En este caso, el artículo 1593 dice que producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad a las leyes del país en el que se otorgaron. Entonces, son las clases de testamento que hay. Como les digo, los demás que les mencioné casi no se utilizan. Los que se utilizan es el público abierto. Hay algunos testamentos que se hacen en Estados Unidos, con las leyes mexicanas, ¿sí? Y eventualmente harán uno para poder heredar las propiedades que están en Estados Unidos. Hay mucha regulación en ese sentido. Estados Unidos tiene su propia regulación, muy parecida a la de México, con algunas diferencias. En Estados Unidos hay algunas propiedades que no las puede heredar un extranjero, por ejemplo. Por ejemplo, pozos petroleros, si mal no recuerdo, por ahí era. Y a la hora de que hay testamentos entre Estados Unidos y México, para hacerse válidos y no tener problemas, se deben de respetar las leyes de México y otro debe respetar las leyes de Estados Unidos. Si se contraponen en alguna ley o hay un impedimento donde dice los mexicanos no pueden heredar en Estados Unidos, que esa es una excepción a la regla, México dice, pues si yo no puedo heredar, mi gente no puede heredar en Estados Unidos, tú tampoco puedes heredar en México. O sea, tiene que haber una reciprocidad de leyes, de extraterritorialidad de las leyes para poderlo manejar correctamente. Entonces hay que seguir cierto protocolo. Yo lo estuve buscando
para mostrarles cuál es la diferencia. La verdad es que no lo encontré, no estaba claro como para poderlo poner aquí, pero sí sería interesante revisarlo, dado que pues todos tenemos, o casi todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Yo tengo un hermano en Estados Unidos y tiene una casa allá y tiene apartamento y todo, claro, tiene sus hijos allá y seguramente va a heredar para qué lado, pero hay gente que no, entonces, quería yo encontrar esa parte para comentarlo, pero a ver si tenemos chance en este curso de verlo en un paréntesis. Yo no me acuerdo si vieron ustedes este video, 5 pasos para una sucesión testamentaria, habla de eso un notario, pero no me acuerdo si ya lo vimos. Déjenme ver, a ver si se acuerdan. Y ustedes me dicen. Es un video. Esta nueva profesión está pagando en dólares solamente para escribir textos simples. No necesita de facultad ni de hablar. La hora de... Si ya lo vieron, bueno, pues lo vemos otra vez para que quede bien reafirmado. Lo vimos el sábado, en la clase del sábado. Eran así 5 puntos para realizar el testamento. Sucesión testamentaria. Sucesión testamentaria. Tomar la decisión de ir con el notario. Ajá. El albacea hace un avalúo de los bienes. El albacea reporta si los inmuebles han tenido ganancias. Adjudicación de los bienes. Se redacta en la escritura pública conforme a la voluntad del testador. Y el 5, trámites de escrituración. Excelente. Entonces ya lo vimos, qué bueno. Muchas gracias, compañero. Sí se le quedó entonces, ¿no? Tome notas. Qué bueno, me da mucho gusto. Así debe ser. Así teníamos una persona que me ayudaba a mí. Una de las empresas que estuve, y todo anotaba, y yo, ¿qué tanto anotas? Todo anoto, licenciado, todo anoto, y veía su libreta y todas las hojas llenas, desde arriba hasta abajo. Pero muy padre porque, ¿te acuerdas que una vez vimos este tema, que no sé qué? Pues más o menos en qué fecha fue. Era una persona ya mayor para cuando yo estaba ahí. Pues espérame tantito, ¿qué fecha más o menos fue? Y lo encontraba, aquí está. Aquí dijimos esto en la junta, etcétera, y todo apuntaba. Ahorita ya todo lo grabamos, pero sí es muy importante apuntar. Muy bien, entonces, continuamos con el tema que ya prácticamente estamos concluyendo. Heredero, ¿qué significa heredero? El heredero es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de parte alícuota, que es lo que hablábamos hace ratito, del cuyus, que sean transmitibles por causa de muerte. ¿Sí? El legado es la institución testamentaria mediante la cual el legado adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin más modalidades que las expresamente impuestas por el testador. Si han escuchado que dicen, me dejaron un legado, ¿sí? Es cuando te dejan un bien en particular, un libro, puede ser un bien mueble, un bien inmueble, que le puedan dejar a uno y se dice, este es el legado que me dejaron. O el testador antes de morir puede decir, ese es el legado que voy a dejar a tal persona. Habíamos hablado también de la frase esa célebre que dicen muchos de heredé en vida.
o me heredaron en vida. Sí lo comentamos, ¿verdad? Que eso está incorrecto. ¿Sí se acuerdan o no? Así es, eso no existe. Sí, Comentó que era donación, algo así. Exactamente, a través de una donación o una cesión de derechos. Hace poquito, platicando con de hecho, abogadas, varios abogados estamos ahí platicando, y y estoy haciendo un manual, decía, exactamente, estoy haciendo un manual para alentar a la gente, fomentar a la gente que ya está mayor, que herede en vida. Pum, más de cuenta que me brincó y se me prendió un foco rojo. Y me acuerdo mucho de ella porque traía vestido rojo. Entonces le decía, perdón, pero no se hereda en vida. Ay, usted me entiende. Por eso no se dice así, yo sí le entiendo, pero así no se dice. Por favor, quítese eso, ese término, porque la gente que la está oyendo y la gente que no sabe, pues piensa que es correcto y no se hereda en vida. Se cede o se dona en vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Se nos fue rápido la presentación. ¿Algo quieran comentar? ¿La tarea? ¿Cómo vamos? Básicamente, hacer el testamento es lo más sencillo, y no deja de ser complejo. Si haciendo testamento es complejo, el procedimiento que se lleva a cabo se lleva su tiempo, es costoso, imagínense no haciéndolo. Entonces, por eso el fomentar mucho el hacer el testamento. Dígame, María de Jesús. Sí, una pregunta. Cuando está un matrimonio, el régimen por bienes separados, Okay. ese término es para cuando están en vida. Cuando llega a fallecer alguno de los dos y no deja testamento, el cónyuge tiene derecho a la herencia. Primero, antes que el cónyuge, tienen derecho los hijos. Sí. Si no dejó testamento, primero los hijos, su descendencia, ¿sí? Si faltare un hijo, por ejemplo, entonces hereda la esposa en partes iguales, como si fuera otro hijo, ¿sí? De esos bienes, si no hizo testamento. ¿Sí? Pero, o sea, mi pregunta es, ahí ya deja de tener sentido de que si el matrimonio era por bienes separados o no. Si el matrimonio fue por bienes separados y no hubo testamento, es como si él tuviera sus propios bienes, ¿sí? No están dentro del patrimonio del matrimonio, ¿verdad? Entonces, la herencia en primera instancia es para los hijos. Bueno, a ver, los bienes que dejó y que le corresponden por ser de bienes, por separación de bienes, si tiene 3 hijos y un cónyuge, la esposa va a heredar como si fuera un hijo, ¿sí? ¿Sí entendí bien la pregunta o...? Sí, sí. Okay. Y cuando es por bienes mancomunados, ¿qué hace la diferencia al momento de fallecer? Al momento de fallecer, el 50% que le corresponde, si hacen testamento, es lo que comentábamos ahorita, el 50% pasa a la esposa, que es lo que regularmente se hace, y si muere la esposa, esos 50% pasa al esposo, y cuando mueren los dos, pasa a los hijos. Si no hay testamento, ese 50%
pasa a los hijos. Ese 50% que le corresponde se hereda en primera instancia a los hijos. Si los hubiera. Ok, entonces la diferencia es, o sea, los bienes vienen siendo, hay mancomunados y bienes por bienes separados. Sí, al momento de fallecer, los mancomunados, ahí va a ser el 50% para uno y para el otro. Entonces, nada más va a ser heredado el 50% del que falleció. Es correcto. Ya si ya la repartición se hace que a los hijos y a la esposa, sí, según como les corresponda. Así es. Si son de bienes separados, separados, a los hijos. Pues cada quien tiene sus bienes. Todos los bienes de la persona que falleció se van en primera instancia a los hijos. A los hijos, exactamente. Okay. ¿Sí? Maggie Ibarra, ¿quiere decir otra cosa? Gracias. Al contrario. Sí, yo quiero, en lo que comentaba la compañera de los bienes mancomunados. Mis papás se casaron por bienes mancomunados. Entonces, cuando mi papá se murió, no dejó testamento y tuvimos que hacer un juicio y como dice usted, pues paga el juicio, o sea, págale al notario y paga los derechos y paga la escritura y pagamos un chorro de cosas. Sí. Salió súper caro. Sí, todo eso. Y el tiempo. Porque el tiempo estuvo boletinado así como que en todos los diarios y en todos lados para ver si no le salían otros hijos. Exactamente. Por eso lo importante de hacer el testamento. Hay gente que no quiere hablar de eso porque ¿cómo me estás diciendo que haga el testamento? Ya me estás matando y cosas así. Pero es lo mejor porque ya está determinado. Septiembre es el y hacerlos cobran 500. De repente se fue la señal. ¿Ustedes también? No. ¿Sí me escuchan? No lo escuchamos. Lo último que yo escuché fue el que le dije que costaban 500 pesos los testamentos. Era lo que cobraron el año pasado, todavía. 500 pesos. En septiembre. Bien poquito. Sí, eso fue lo que cobraron en Apodaca, en septiembre. Y hasta ponen así, el alcalde pone de que septiembre, mes del testamento, y hacen promoción y todo. Y sí, fue mucha gente, sí se veía muy lleno. Sí, es que, como les digo, es lo mejor y para el Estado, hablando del gobierno, es mejor, porque son menos problemas, y como les digo, como quieres complejo con testamento y sin testamento es más complejo. Entonces, pues hacerlo. En Monterrey creo que costaba 800 el testamento, pero bueno, en Apodaca pues a lo mejor un poquito más barato. Elisa Zaragoza, ¿quiere decir algo? Oiga, profe, aprovechando que está aquí la consulta, sí, no, una preguntota. Si hay un matrimonio por bienes mancomunados, las escrituras de la casa se firmaron las dos personas. ¿Quién tiene que hacer testamento? ¿El varón, la mujer, o cómo pasa ahí? Y por ejemplo, si hay, no sé si los automóviles también entren en el testamento. Claro. Y están a nombre, por ejemplo, de la mujer, los carros. Entonces, ¿quién hace testamento? ¿El marido, la mujer o cómo es? Los dos. La recomendación es que hagan los dos. Okay. Por ejemplo, lo que les decía ahorita. Van los dos a hacer su testamento, hacen uno diciendo, pues los hombres morimos primero, casi siempre. Entonces, si muero yo, mi 50% pasa a mi esposa. Pasa a mi esposa. Y si muere mi esposa primero que yo, pues su 50% pasa a mí. Y si morimos los dos, pasa a los hijos. O ya de entrada pones, si muero yo,
mi 50% pasa a mis hijos, pero siempre hay que poner esa condición, el usufructo lo tiene mi marido, ¿verdad? Como el caso que les comentaba yo hace ratito. Pero respondiendo a tu pregunta, lo tienen que hacer los dos. Es la recomendación más adecuada, que lo hagan los dos, en conjunto. Digo, no es un testamento donde ven los dos, son escrituras aparte, ¿no? Son escritos independientes. Pero así cubren las dos partes. Ok, entonces tendríamos que asistir y hacer uno él, uno yo, para que no hubiera ningún problema. En caso de que uno de los dos no hiciera testamento, ¿qué pasa? Los hijos se quedan con una parte o ahí entraría ya mucho problema. Sí, es lo que platicaba ahorita la señora María de Jesús. Si no hizo testamento o nomás lo hizo uno y el otro no lo hizo, esa parte la heredan los hijos. Esa parte que no determinó para suceder a través de un testamento pasa a los hijos en partes iguales. Entonces, gracias, maestro. Peligroso porque los hijos de repente somos ingratos y si mi papá me heredó el 50%, pues igual y hago algo y te saco de la casa. A la mamá ha pasado muchas veces, aunque la mamá mantiene su 50%, pero han pasado historias de terror de ese tipo. Iracema López, ¿quiere decir algo? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una pregunta. Cuando se hace una sesión de derechos, una donación en vida, no existe. ¿Tiempo se puede hacer algún cambio? No. Ya lo donaste, ya te chingas. Hacer un cambio, ¿en qué sentido? O sea, como hacer como un retroceso de cesión de derechos, ¿o cómo? Sí, por ejemplo. Al tú ceder los derechos al hijo, esa propiedad ya es del hijo. Ya la cedí. ¿Sí me escuchan? No, te escuché entrecortado. Ok. Bueno, es un caso de que es un matrimonio casado con bienes mancomunados. Existe un divorcio después de años. El padre cede los derechos a un hijo para cierto trámite. Igual, los dos ceden, pero ceden solamente a un hijo. La duda es, ¿con el tiempo se puede agregar a los demás hijos o se tiene que llevar a un juicio, se tiene que hacer algo para hacer un cambio? No. ¿O ya no se puede definitivo? No, ya no se puede. Ya se lo decidiste a una persona, no puedes darle reversa a esa decisión porque se hace ante notario, se hace ante la ley. En todo caso, pues no se puede hacer nada. Si el hijo al que le cedieron la propiedad desea venderles a los hermanos, pues bueno, ya es otra cosa, pero no puede darle reversa a esa decisión. Es un acto jurídico ya hecho. Aún siendo menor y la madre como en el usufructo, ¿cómo le llama la palabra? Usufructo. Ajá. O sea, la decisión ahorita, como es menor, todavía lo toma la mamá, obviamente. Sí, ¿La mamá puede hacer un cambio o ya no? No, la mamá está como representante, pero la mamá no podría vender, no podría hacer ese tipo de cambios que tú dices. Es que mira, piensa que es como si yo le vendiera la casa a mi hijo, ¿sí? Así literal, ya se la vendo y luego le dices, no te la vendo, pero pues ya te pagué,
ya se hizo esto ante la ley, ya está la escritura a mi nombre, la cesión de derecho está a mi nombre, no puedo decir, ¿sabes qué? Siempre no. No puedo hacer eso. Eso no existe. Muy bien. No existe. ¿Sí? Pero acuérdese que cuando ahí existe, bueno, ya que falta el papá, un decir, y no dejó un testamento y eso. Pero sí. Ahí. Híjole, perdón, Iracema, es que no, se escucha entrecortado y no alcanzo a entender la idea. Ok, ya ve que cuando ya fallecen los padres, y no hubo un testamento, bueno, en este caso está la cesión en vida, ¿no? Ajá. También, si los hijos están inconformes, no pueden ellos elaborar un juicio donde también peleen alguna cierta parte de los bienes que se quedaron. Sí, o sea, sí. Porque parece que les toca todo, ¿no? Parece que les tocaría todo. Pero fue un trámite que en su momento lo más conveniente era escoger pues al que le falte más tiempo para ser mayor. Sí, escogieron al mayor de edad, le cedieron los derechos al mayor por ser hijo del mayor de edad, y ahora pues ya a lo mejor el hijo mayor de edad pues a lo mejor no se portó bien, no sé, y ya no querían hacer eso, pero pues ya se hizo. Sí, era un trámite pues se explicaba el hecho de los trámites porque, o sea, existió un divorcio, después el papá tuvo ciertos problemas y pidió a la ex esposa que hicieran, o sea, ¿sabes qué? Si ahorita tú consigues para pagar un notario, yo te cedo los derechos. Sí, pero obviamente con la condición de que es que yo no quiero que tú te quedes con todo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, lo cedemos a un hijo. En este caso, la decisión así como que fue rápido, como que el que más tiempo le falte para ser mayor de edad, para que tú puedas hacer todavía con la casa, tú como mujer puedas hacer todavía con la casa, tú decides, ¿no? Pero sí se quedó la duda esa de que, o sea, más bien se pensaba que a cierto tiempo podría, o ya sea agregar, bueno, hacer una modificación a esa sesión, siendo todavía la mamá la tutora, ¿no? Como quien dice, todavía estando de por medio, cuando todavía el niño es menor de edad, poder hacer una modificación y abarcar a todos los hijos. Mira, esa era la duda. Si al que le cedieron los derechos sigue estando menor de edad, tal vez por utilidad, por justicia, por equidad, tal vez un juez pudiera decir, pues vamos a poner a los demás hijos allí como los sedatarios de ese inmueble, pero realmente lo veo difícil. Tendrías que comprobar que realmente lo necesitan, que fue una situación cuando hicieron eso por una emergencia válida, y que tal vez pudiera un juez determinar que hubiera un cambio ahí, si el menor sigue estando menor de edad. Mi mamá, que es representante del menor, es representante para las cosas comunes referentes a propiedad, pero no lo puede, por ejemplo, ya vender, decir, la voy a vender, ¿no? Porque no, eso sí no lo puede hacer. Pero pues habría que evaluar esa situación, pero yo la verdad que lo veo complicado, muy complicado.
que todavía tenga, o sea, todavía está en proceso de pago, ¿verdad? Ya cuando casas de Infonavit y eso, no existe todavía la escritura como, bueno, liberada como tal. Uh-huh. O sea, pero no puedes ceder tú un derecho de una propiedad que estás pagando a otra persona. Bueno, sí puedes ceder los derechos para que la otra persona siga pagando, pero a un menor no le puedes ceder los derechos, a tu hijo no le puedes ceder los derechos si es menor. Si la propiedad se debe, ¿cómo te vas a okay. Yo eso no pues, también podía son ciertas como quien dice contadas las que manejan ese tipo con que son con casos de Infonavit y se puede realizar, supuestamente se puede realizar la sesión. Entonces ya sería cuestión de checar que el documento sea válido, no sé, porque o si lo manejen mal de cierta manera. O sea, si lo está haciendo Infonavit, está bien, se debe poder hacer, pero Infonavit tiene sus propias reglas, ¿sí? Y como son contratos y tú firmas, pues tú aceptaste, ¿sí? Entonces, pero la verdad es que no conozco al 100% el tema del Infonavit, porque se maneja con sus propias reglas. O sea, hay reglas generales, pero en su organización, en su administración, se maneja con sus propias reglas. Entonces, la verdad es que no las conozco todas, porque ¿cómo vas a ceder una propiedad, por ejemplo, un banco normal, ¿sí? ¿Cómo vas a ceder una propiedad a un menor cuando dices tú, pues que tú es lo que me vas a pagar? ¿Cómo la vas a ceder? No la puedes ceder a nadie, ¿sí? A menos que sea una persona mayor de edad y que le estés cediendo, le estés, ¿cómo se dice? Una compraventa de la propiedad y él se va a hacer cargo del crédito. Tienen que intervenir, es una cosa sencilla, tienen que intervenir los bancos y en los bancos estar de acuerdo en que el otra persona pueda seguirte pagando, ¿sí? Porque la otra persona a lo mejor pues, no tiene la capacidad para pagarlo, ¿verdad? Eso se puede hacer entre particulares, entre bancos, pero no es fácil. Hay que cubrir varias cosas. Acuérdate que los bancos son los dueños, es el dueño de la propiedad. El Infonavit es dueño de la propiedad y lo que quieren es garantizar que les paguen esa propiedad si se debe. Eso es lo más importante. Ok. Entonces, si se hizo de esa manera, siendo un crédito de Infonavit, tal vez se pueda mover o modificar eso. Sí, exactamente. Habrá que checarlo en el Infonavit directamente. Muy bien, gracias, maestro. De nada. María de Jesús, ¿quiere decir algo? Sí, en un momento dado que se haga una escritura con la nuda propiedad y el usufructo, entonces ya queda así la escritura, es el usufructo y esa es la usufructo tiene perdón, otra vez, es que la última parte no escuché. Que se hizo la nuda propiedad y se dice el usufructo y... Sí, o sea, se escrituró con la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. Okay. Y una vez que fallece la persona que tiene el usufructo vitalicio, se tiene que volver a escriturar. ¿O qué procedimiento se tiene que hacer? Ahí se cancela el usufructo, el usufructo se extingue con la muerte del usufructuario, y bueno, pues ese usufructo ya no tiene razón de ser. Hay un procedimiento y se mete un escrito que se va a anexar a la escritura de la propiedad, donde decía, porque en la propiedad está grabada, con un usufructo, y ahí dice, en la propiedad, en la escritura, en la última hoja, dice que está grabada por un usufructo. Entonces, cuando muere la persona, hay que dar aviso
a registro público de la propiedad para que pongan un aviso donde dice que ese usufructo que ya está fincado en esa escritura se cancela, porque el usufructuario pues ya murió. Ok, gracias. De nada. ¿Quién más? Iracema, ¿quiere decir otra cosa o se quedó la mano levantada? Ya. No, maestro, se me quedó. Gracias. Okay. Miriam García, ya por último, ya para cerrar. Ya, para cerrar, maestro, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si a mí me hicieron una donación con usufructo y Dios no lo quiera, por ejemplo, yo llego a morir y mi mamá, ¿qué puede hacer ahí para recuperar su casa? O sea, ella me donó el 50% de ella. Ok. Pero me dice, si tú mueres, ¿qué va a pasar con la casa? Si tú mueres primero, bueno, pues es que entonces tú tienes que hacer un testamento diciendo que ese 50% que te donó tu mamá, se lo pasas a tu mamá, se lo regresas a tu mamá, o a una hija tuya, o a un hijo tuyo, con la condición de que pues respete que tu mamá está ahí, ¿verdad? De alguna manera. ¿Y si no se hace testamento? Si no se hace testamento, ¿tienes hijos tú? Sí, bueno, 2. Pasarían a tus hijos, a tu hijo o a tus hijos. Ese 50% pasaría en partes iguales a tus hijos. ¿Y el usufructo seguiría vigente para que mis hijos no sacaran a mi mamá? Seguiría vigente porque el usufructo, si lo pusiste vitalicio, si no lo pusieron fecha de término, seguiría vigente hasta que tu mamá muera, ¿no? Que ojalá que pasen muchos años. Acuérdate que tus hijos heredarían solamente el 50%, no el 100%, que es lo tuyo. Ok. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, como ven, aquí podemos platicar toda la noche de muchos temas relacionados con esto. No me las sé todas, se vale decir, déjame lo checo, pero hay muchas dudas, hay muchas variables en este sentido. Por eso lo que les quiero decir, sería muy bueno que estudiaran mucho y que sean abogados en derecho civil, especialistas en derecho sucesorio, ¿sí? Porque hay un montón de trabajo de esto. ¿Sí? Entonces, pues se los dejo de tarea. Digo, habrá otra materia que les gusta mucho, hay muchas materias muy bonitas que pudieran llamarle mucho la atención, pero yo creo que esta es una de esas. Pues con eso no me despido. A ver, Iracema, ya por último, Iracema. Sí, maestro, es una de las que más nos llaman la atención, yo creo. Le encontramos mucha importancia y también yo creo que es la manera de explicar, que le entendemos muy bien o nos adaptamos muy bien a su clase. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Pues aquí estamos a la orden. Lo que yo pueda aportar, yo encantado de la vida, y aquí estamos, ¿sí? Que pasen buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por lo que me ponen ahí. Gracias.